llevar, mi hermano, te voy a dar un recorrido virtual a través de lo que es la Pascua, lo que simboliza, para que nosotros entendamos de fondo qué es lo que Jesús estaba celebrando ahí. Y vamos a ir viendo algunos detalles. Bien, entonces, la Pascua es una celebración judía que conmemora la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en la tierra de Egipto. Todos lo sabemos esa historia, que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y que Dios los tuvo que sacar. Dios los tuvo que sacar. Esa historia tú la puedes ver en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 40. El pueblo de Israel estuvo esclavo por 430 años en Egipto. Esto sucedió aproximadamente unos 1500 años de la venida de Jesucristo. Son datos importantes porque de esa manera vamos a poder establecer algunas cosas. ¿Qué quiere decir Pascua? Pascua viene de una palabra hebrea que significa saltar, brincar, pasar por alto. Los hebreos tenían que pintar en los postes y en los dinteles de su casa con un hisopo y con la sangre de un cordero que ellos habían sacrificado. Tenían que pintar con la sangre de ese cordero que ellos habían sacrificado para que cuando el Señor pasara no murieran los primogénitos de esa casa. Eso es lo que significa la Pascua. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué hacían los hebreos o el pueblo de Israel? ¿Qué hacía en Egipto? ¿Por qué estaban en Egipto? Eso es a donde yo te voy a llevar aquí un recorrido virtual. Te voy a llevar a un recorrido virtual desde dónde viene todo esto y el por qué. Jesús, les vuelvo a repetir, como buen judío y cumplidor de la ley, está celebrando junto con sus discípulos la Pascua. Era obligatorio para todo hombre que no estuviera impedido ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Qué celebraban en la Pascua? Vuelvo a repetir, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en la que vivían estando en Egipto. Nos vamos a la siguiente imagen. Pero todo esto viene todo esto se remonta a la historia de del padre Abraham, el padre de las naciones, a quien Dios le da una promesa y le dice que de su descendencia, será más grande que la arena, y entre esa descendencia estamos nosotros, mis hermanos. Ahí estábamos incluidos nosotros en la descendencia que Dios daría a Abraham. O sea, a través de Abraham alcanzaríamos bendición. Abraham, llamado el padre de la fe, amigo de Dios. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y tu parentela, porque yo te voy a llevar a una tierra mejor. Abraham por fe cree y toma camino para la tierra que Dios le estaba prometiendo. Nos vamos a la siguiente imagen. Abraham se casa con una mujer llamada Sara. Eso lo puedes ver en Génesis 12. Voy a estar dando las referencias para que si tú lo quieres checar, lo puedas hacer. Abraham se casa con Sarai. Primero era Sarai, después Dios le cambia el nombre a Sara. La siguiente imagen que tenemos es donde está Abraham ya con Sara, y Dios le da la promesa de que él tendría descendencia, y ahí vemos al pequeño Isaac, que fue su heredero. Isaac se casa con una mujer llamada Rebeca, Génesis 24, y después Isaac y Rebeca engendran a un hijo que se llama Jacob, que es la siguiente imagen. Él se casa con una mujer que se llama Raquel. Jacob quiere decir engañador. Él engaña a su hermano Esaú, le roba la primogenitura. Después de un tiempo, Jacob lucha con un ángel del Señor y le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y en ese momento le dice: ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y de ahí nace el nombre del pueblo de Israel.
Israel, ¿no? Y le cambia su nombre, se llama ahora Israel. Este hombre, Jacob, tuvo 12 hijos, de ahí las 12 tribus de Israel. 12 hijos llamados Simeón, Rubén, Judá, Benjamín, Dan, Efraín, Gad, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí y Leví. ¿Sí? De ser 2 personas, Jacob y Raquel, llega un momento en que ya son 70, ya no nada más eran 2, ya comenzaba como que a tomar forma, ya no eran solamente 2 personas, ahora ya eran 70. Pero vino una situación, por supuesto en el propósito divino, en el plan divino, iba a venir una gran hambruna en esa región. Todos recordamos esa historia de las vacas gordas y de las vacas flacas, en donde iba a venir una gran hambre sobre esa región. Y por supuesto que Jacob con todos sus hijos pues ya no tenía nada que comer. Se enteraron que había comida en Egipto y fueron hacia allá. Los hijos de Jacob venden a uno de sus hijos llamado José porque le tenían envidia. Pero de acuerdo al plan que Dios tenía, José es llevado como esclavo a Egipto y ya estando él en Egipto, él halla gracia delante de Dios y llega José a ser el segundo al mando en Egipto. No había nadie más importante que él, más que el faraón porque José tenía una gran sabiduría por parte de Dios, lo pone a administrar todas sus cosas. Entonces Jacob con sus 12 hijos van a Egipto porque ahí había comida y se encuentran y los recibe José, hijo también de Jacob, su hijo menor, al hijo que a él más amaba, pero él ya era el segundo en importancia en el pueblo de Egipto. Todo dentro del plan divino. Ya sabemos que aquí nada se mueve, hermano. Tenemos a un Dios soberano que cumple su propósito sobre naciones, dice su palabra, que Él pone y quita imperios, Él hace y deshace conforme a su voluntad, y no hay nada que el poder humano pueda hacer para impedir que el propósito divino se cumpla. Se cumple, dice, yo he enviado mi palabra y esta cumple el propósito para lo cual yo la he enviado. Entonces llegan a Egipto, José con sus 12 hijos. En ese momento ya eran 70 personas las que entran a Egipto. Por supuesto el faraón los recibe, les dice que como él amaba a José, les dice pues que les dé un terreno, que ahí vivan, que ahí se multipliquen, etc. Le damos a la siguiente imagen, pero pasaron 430 años, mis hermanos, de que Israel llega a Egipto, y llegó el momento pues que ya no estaba el faraón que había conocido a José. José por supuesto ya había muerto. Se levantó un nuevo faraón que los desconoció, y al ver que eran un pueblo que se multiplicaba, que era muy fuerte, los esclaviza y los tenía bajo a un yugo. Esto lo podemos ver en Éxodo 3 y en Éxodo 5. En ese momento el pueblo de Israel, al verse oprimido por los egipcios, comienzan a clamar a Dios. Dios escucha su clamor y les levanta a un libertador que es Moisés. Todos conocemos y sabemos quién es Moisés. Moisés es figura y tipo de Cristo. Dios levanta a Moisés para que sea un libertador del pueblo de Israel. Es figura de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios lo manda a que se confronte con el faraón y le diga lo que mi hermano Miguel hace rato mencionaba: deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. ¿Y qué creen que fue lo que hizo Faraón? Faraón endurece su corazón y dice: no lo voy a dejar salir. Y lejos de dejarlo salir, les endurece el castigo y les da más trabajo
y les quita comida. O sea que en lugar de haber beneficiado en ese momento lo que Moisés le estaba diciendo, sirvió para que el faraón endureciera su corazón y fuera más severo su castigo. Pero entonces Dios, en su soberanía, en su poder, en su omnipotencia, tiene que empezar a trabajar en el corazón de Faraón, y es cuando viene en la historia bíblica y les envía 10 plagas. 10 plagas. La primera plaga que Dios les envía para que el faraón deje salir a su pueblo es la plaga de sangre. Le dice: golpea con tu vara en el río Nilo, que era para los egipcios era un dios. El río Nilo representaba una divinidad para los egipcios, y le dice: golpea y convierte sangre ese río. Todo el río se convierte en sangre, no se podía tomar, por supuesto, el agua, los estanques, o sea, no había ya agua potable en Egipto, y era una pestilencia que era insoportable. Pero como los encantadores de Egipto pudieron reproducir ese milagro, entonces el faraón endureció su corazón y les dice: no los voy a dejar salir. Dios decide enviar una segunda plaga, que es una plaga de ranas. Había ranas por todos lados, en las camas, en la cocina, abrías una olla y ahí había ranas. Era tremendo. Pero como los encantadores también pudieron reproducir ese milagro, el faraón no dejó salir al pueblo de Egipto. Le damos le damos 1, 2. Ahí tenemos cuando está la plaga de las ranas. Nos vamos a la siguiente. Después les envía una plaga de piojos. Dios le dice a Moisés: golpea con tu vara en el polvo, y del polvo salen como una especie de pulgas que estaban por sobre todo el pueblo de Egipto. Pero lo curioso de todos estos, mis hermanos, es que al pueblo de Israel no llegaba nada de eso, nada más en las casas de los egipcios. Después de esto viene el faraón, no los deja salir y les manda a la siguiente imagen una plaga de moscas, y literalmente dice que eran enjambres de moscas que estaban sobre la comida, sobre los alimentos, sobre las gentes. Imagínense, si una mosca de repente no la aguantamos, imagínense que se te vengan en cantidades. Las moscas era algo terrible, pero el corazón de faraón estaba endurecido. Y después vino una quinta plaga que vino sobre el ganado. Todo el ganado que ellos tenían, de caballos, de asnos, de camellos, sufrieron muerte. Y después nos vamos a una sexta plaga, en donde Dios les envía un salpullido. No. Esa imagen no está, mi hermano, pero dice que les envía como un salpullido en la piel a todos los egipcios, y llagas, como úlceras, una enfermedad terrible que les envió a ellos. Y después de eso no los dejó salir el faraón y les envía granizo, pero dice que eran un granizo tan grande que mataba a los animales, mataba a las personas, que cuando cayó destruyó todas las cosechas. Pero además de todo, no solamente era granizo con fuego. Era granizo con fuego el que había caído del cielo. Después de eso viene otra plaga y les envía una plaga de langostas, y dice la palabra que acabaron de destruir todo lo que había quedado. Si ya había habido una devastación en el pueblo egipcio por todas las plagas que ya había enviado Dios, esto terminó de destruir lo último que pudo haber quedado en el campo, lo destruyó totalmente, ¿sí? Y después vino una novena plaga que Dios envía tinieblas. Le dice Dios a Moisés: levanta tu vara para que vengan tinieblas. Y efectivamente vino una gran oscuridad. Le damos a la siguiente, pero dice la palabra que era una oscuridad tal, nos vamos a la siguiente, que no te podías ver ni la mano. O sea, era una oscuridad tal que tú le hacías así, mi hermano, y no podías ver. Dice que la oscuridad estuvo por 3 días y que todos se quedaron sentados porque no te podías mover. Ese era el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo egipcio, por no dejar salir a su pueblo. Y la 10ª plaga, mi hermano, nos vamos a la 10ª plaga.
a la 10ª plaga, nada más que aquí es donde comienza la historia, y te voy a pedir que me acompañes al libro de Éxodo. Nos vamos al libro de Éxodo. Todo esto de las plagas que acabo de mencionar, mis hermanos, está a partir del capítulo 7 del libro de Éxodo. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, ahí está lo que yo te acabo de comentar, para que tú en casa con toda calma lo puedas leer y lo entiendas muchísimo mejor. Nosotros, por cuestión de tiempo, pues solamente te estoy dando así como que sintetizado lo que sucedió. Recuerda que todo esto es pie para lo que vamos a ver, para entender el porqué de la Pascua, que es el tema que estamos tratando. Dios le dice a Moisés: voy a enviar una plaga más y el faraón te va a dejar ir. Prepárate. Le dice Dios a Moisés: prepárate, porque dice, Dios mismo, dice, voy a pasar y voy a herir de muerte a todos los primogénitos. Y dice que iba a herir de muerte a los primogénitos, tanto del rey, de las personas que estaban ahí en autoridad, como de los que eran sirvientes, como de los que eran esclavos, y los primogénitos de los animales. O sea, iba a agarrar parejo con todos los primogénitos, incluso hasta con los del pueblo de Israel. Pero aquí es donde viene la historia importante. Le dice: para que yo pase por alto, o sea, para que la palabra Pascua quiere decir, para que yo pase por alto de la casa de los hebreos, del pueblo de Israel, ustedes van a tener que sacrificar un cordero, y con su sangre, que la van a poner en un lebrillo, dice ahí una tina, una vasija, y con un hisopo van a marcar los dinteles y los postes de su casa, para cuando yo pase vea esa señal y pase por alto y no hiera a los primogénitos en ese lugar. Efectivamente llegó el día, y ahí quiero que me acompañes a el Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, voy a leer algunos versículos porque todo esto es importante para poder entender lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz. De aquí viene esta Pascua, mi hermano, es figura y sombra de lo que Jesús habría de hacer más adelante. Mucho ojo con estos datos. Para empezar, en el versículo 2 le dice: este mes va a ser el principio de los meses, para vosotros será el primer en los meses del año. Estamos hablando del mes de Abib. Ahí comienza el calendario hebreo. Nuestro calendario comienza en enero, para ellos comienza en Abib, que es más o menos en la primavera. O sea, ahí ya hay una gran diferencia cronológicamente hablando, ¿no? Entonces es un detalle. La fecha en que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto iba a ser el inicio de su calendario. Versículo 3: vas a escoger un cordero por familia. Eso es un dato bien importante. La Pascua tenía que ser celebrada en familia, y lo vas a escoger el día 10, o sea, 4 días antes de que tú lo sacrifiques. Versículo 4: si tu familia era pequeña, te vas a poder juntar con otra familia. Versículo 5: el cordero que tú escojas tiene que ser sin defecto, macho y de un año. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, Juan lo describe como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no conoció el pecado, por lo tanto no tenía defecto ni mancha. Y lo vas a sacrificar el día 14. El día 14 de Abib es el día que se tiene que celebrar esta Pascua. Y el versículo 7: vas a untar con sangre y en los postes y en los dinteles. Versículo 8: la carne de ese cordero la vas a comer asada, no era frita ni cocida, tiene que ser asada.
y vas a comer un pan sin levadura con hierbas amargas. Las hierbas amargas simbolizan el sufrimiento de la esclavitud en Egipto, y el pan sin levadura simboliza que ese día tú vas a tener que salir deprisa y que no te dio tiempo de que esa masa fermentara y te tuviste que comer el pan así como estaba. Ese es lo que simboliza. Versículo 9, tiene que ser cocida la carne, no cruda. Versículo 10, no vas a dejar nada, no quedará nada hasta el otro día, te la tenías que comer ese mismo día. Versículo 11, vas a tener que comer esa Pascua con tus lomos ceñidos, es decir, con tu cinturón puesto, listo, como si ya fueras a salir, y tu bordón en vuestras manos, es decir, tu bolsa, lo que tú llevas, lo vas a tener que, o sea, vas a comer la Pascua de pie, ceñidos vuestros lomos y con tu bolsa así, como si ya estuvieras listo para partir, porque en ese momento el pueblo de Israel iba a salir. En ese momento el pueblo de Israel iba a salir. Datos bien importantes, mis hermanos. Versículo 12. Porque el mismo Señor pasará y herirá a los primogénitos, ejecutando su juicio. ¿Cuál es el juicio de Dios? En lo que hemos estudiado en Romanos, que la paga del pecado es la muerte. El pueblo egipcio tendría que pagar por el juicio de Dios y vendría sobre ellos la muerte. Y dice, pero ellos estarían cubiertos y Dios pasaría por alto donde viera la sangre de ese cordero. Versículo 13, mi hermano, espero que me vaya siguiendo. La sangre será por señal y pasaré de vosotros y no habrá mortandad. Y algo bien importante en el versículo 14, que Dios establece esta celebración como una fiesta solemne durante vuestras generaciones. O sea que ellos tendrían que estar celebrando la Pascua cada año, siempre, 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 siempre. Recuerden, esta es la fiesta más importante del pueblo judío. Y el versículo 5 dice, 7 días comerás pan sin levadura, porque más adelante lo vamos a ver, el pueblo judío, el pueblo de Israel, tuvo que sacar la masa que ellos habían preparado, la envolvieron en una sábana y así se la llevaron. Y tenían que comer 7 días ese pan sin levadura. ¿Sí? Versículo 22, con el hisopo, como ya les había dicho, tomarán la sangre y la untarán en postes y dinteles. Versículo 25, y cuando entres a la tierra que Jehová te dará, guardarás este rito, es decir, lo vas a celebrar. Te repito, vas a poder revisar todo esto, mi hermano, con toda calma, va a quedar grabado para que tengas ahí el dato. Versículo 26, y cuando te pregunten tus hijos, ¿qué es este rito? Tú les dirás, es la celebración cuando el Señor nos sacó apresuradamente de la tierra de Egipto donde éramos esclavos. Y en el versículo 29, mis hermanos, dice, y aconteció que a la medianoche, como Dios lo había señalado, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta los que eran cautivos, a los que estaban en las cárceles y a los animales. Eso es lo que dice el versículo 29. Y se levantó el faraón y le dijo a Moisés, váyanse, 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 váyanse. Y si ahí me sigues, mi hermano, en el versículo 32 dice que los judíos, los hebreos, el pueblo de Israel, tomaron ovejas y vacas. A ellos les surgía que los judíos se fueran, que los echaban fuera, pero ellos aprovecharon para tomar pertenencias de parte del pueblo egipcio. Versículo 34, lo que yo te decía hace rato, se llevaron la masa que no estaba leudada, envuelta en unas sábanas, porque tenían que celebrar 7 días comiendo pan sin levadura. Y el versículo 35 nos da un dato importante donde dice
el pueblo de Israel le pidió a los egipcios alhajas de plata, oro y vestidos. Recuerden que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, hicieron un becerro de oro. ¿De dónde lo sacaron? De lo que le habían quitado a los egipcios, ¿no? Y versículo 36, Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. ¿Le damos a la siguiente imagen? Jehová le dio gracia. Le dio gracia al pueblo de Israel delante de los egipcios y les dieron oro, plata, piedras preciosas, vestidos. Y literalmente ahí en el versículo 36 dice que los despojaron, les daban lo que pedían, con tal de que ya se fueran, les daban lo que pedían. Eso es la Pascua, mi hermano. Eso es la Pascua. Esto fue lo que sucedió. Por eso tuvo que salir el pueblo de Israel corriendo, porque ya el faraón ya no los quería ver. Dios había endurecido el corazón de faraón, pero Dios tuvo que mostrar su poder y el dominio que él tiene por sobre los elementos de la naturaleza, sobre los animales, sobre la vida y sobre la muerte, para hacer valer su palabra y sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud. Vamos a la siguiente imagen. Ahí está. Dice, acuérdense que a Egipto entraron 70 personas. 430 años después ya no salieron 400 personas. Perdón, 70 personas. Vámonos al versículo 40. En el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 400 años, ¿sí? Y en el versículo 37 dice así: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie. O sea que ya no eran 70, ya eran 600,000, pero dice ahí que sin contar a los niños, y que también con ellos se fueron mucha gente que simpatizaba con la creencia judía. Y si nosotros hacemos cuentas, se salieron de Egipto como 1,000,000 de personas. Como 1,000,000 de personas salieron. Entraron 70, salieron como 1,000,000 de personas, y llevaban ovejas y llevaban muchísimo ganado. ¿Sí? Eso es la Pascua, mis hermanos. Ellos tendrían que estar celebrando por sus generaciones la forma en que Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Cómo los había sacado de la tierra donde ellos eran esclavos, y ahora los estaba guiando, los estaba dirigiendo a un lugar en donde estarían mejor, a una tierra donde fluía leche y miel, a un lugar donde ellos podrían establecerse y poder adorar a Dios con toda libertad. Eso es la Pascua, mis hermanos. Bien, quiero que me acompañes ahí para continuar con este dato histórico al libro de Josué. Josué, sucesor de Moisés, está adelantito de ese libro. Le damos mi mano así. Ahí. Josué es el sucesor natural de Moisés. Dice: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así como Moisés levantó la vara por instrucción de Dios y el mar se abrió, de la misma manera el río Jordán se abre para que el pueblo de Israel pueda pasar en seco, demostrando que Josué tenía la autoridad por parte de Dios. Y dice que antes en el versículo 5, mi hermano, capítulo 5, versículo 10, dice, Josué capítulo 5, versículo 10 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. O sea, ellos celebraron esa Pascua después de haber andado 40 años en el desierto dando vueltas. Vuelven a celebrar la Pascua antes de entrar a poseer la tierra que Dios les había prometido. Un dato importante ahí. Y después de que entran a la tierra prometida, el pueblo de Israel comienza a divagar. Recordemos que el pueblo de Israel comienza a adorar a los dioses que estaban a su alrededor, y llega el momento en que se olvidan totalmente de Dios. Pero la clase anterior yo les comenté que había habido un rey llamado Josías,
en Segunda de Reyes capítulo 23. No lo busquen, mis hermanos, no lo busquen. Le damos a la siguiente imagen. En el Segunda de Reyes capítulo 23 sube al trono un rey llamado Josías, que tenía 8 años cuando comenzó a reinar en Judá. Pero acuérdense que yo les dije que había sido un rey que comenzó a hacer reformas religiosas, tiró altares, sacó a la prostitución del templo, sacó a los signos del zodiaco, si se acuerdan, hizo todo. Y volvió a celebrar la Pascua, la cual no se había celebrado durante mucho tiempo, porque el pueblo se había olvidado de ese mandato que Dios le había dado. Volvieron a celebrar la Pascua. Y en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 21, dice que no hubo una Pascua como la que él celebró. O sea que era tanto su agradecimiento a Dios que hicieron una Pascua con un gozo, con una alegría, celebrando y festejando y recordando lo que Dios había hecho por ellos al sacarlo de la tierra de Egipto. Llega otro rey, se pierde toda la enseñanza que había, todos los logros que había tenido Josías, vuelven a caer en idolatría, y llega al trono otro rey también de la línea de David, llamado Ezequías. Esto está en Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo 1, y también vuelve a celebrar, hace reformas religiosas, pero entre ellas también vuelve a celebrar la Pascua que se había vuelto a dejar, ¿sí? En este momento del rey Ezequías, el pueblo de Israel, ya una parte ya había sido llevado cautivos a Siria, y ya después el resto fue llevado cautivos a Babilonia. Estuvieron allá 70 años y no celebraron la Pascua. Es hasta cuando regresan, cuando Dios les permite regresar a su pueblo, a su ciudad de Jerusalén, cuando a través de Esdras, que reconstruye el templo, que reconstruye el altar, y deciden volver a celebrar la Pascua. Eso está en Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo 1, y esto que les estoy mencionando acerca de Esdras es Esdras 6, 19. Los de la cautividad regresan a Jerusalén, reconstruyen el altar, reconstruyen el templo y vuelven a celebrar la Pascua, un hecho importante para el pueblo de Israel. Eso es la Pascua, ese es el contexto histórico de la Pascua, mis hermanos. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿sí? Vamos a la siguiente imagen. Sí. ¿Hasta ahí vamos bien, mis hermanos? Bien. Si yo te veo durmiendo, mi hermano, te voy a decir: despierta, tú que duermes, te alumbrará Cristo. Bíblicamente lo voy a hacer para que no te sientas aludido. Despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Bien, esto es la Pascua, mis hermanos, la Pascua. Ahora, Jesús duró, ya lo vimos, 3 años predicando en Galilea, en Judea. Por lo menos celebró 2 Pascuas anteriores con sus discípulos. Esta sería la tercera Pascua, según los evangelios nos indican que por lo menos 3 Pascuas celebró. ¿Cuál era la forma de celebrar la Pascua en los tiempos de Jesús? Vamos a revisarlo. Yo te lo voy a leer, mi hermano. Necesito que estés con todos tus sentidos aquí para que podamos entender lo que viene y hacia donde yo te quiero llevar. La forma de celebrar la Pascua en los tiempos de judíos era la siguiente. Esto de acuerdo al diccionario enciclopédico que yo tengo, que no sé qué editorial sea, pero de ahí lo saqué, y dice: la Pascua era un rito tan estricto, tan cerrado, que no podía haber una variante, no podía fallar nada, no podía haber nada mal colocado. Eran tan minuciosos, tan estrictos los judíos,
Era tal la solemnidad que le daban a este rito, que por eso vamos a ver ahorita la importancia. Quiero que me pongan mucha atención, porque de aquí se desprenden muchas cosas, mis hermanos. Era todo un protocolo lo que se hacía en la Pascua de los judíos en el tiempo de Jesús. Número 1, cuando todos estaban en su lugar, alrededor de la mesa, el presidente o el padre de familia daba las gracias, o sea, hacía una oración, y todos bebían la primera copa de vino, que era un vino mezclado con agua. Ese era lo primero que hacían, daban gracias y bebían una primera copa de vino, ¿sí? Paso número 2, todos se lavaban las manos. Paso número 3, se preparaba la mesa con el cordero pascual, ese cordero que habían escogido el día 10 y que el día 14 lo habían sacrificado, y ponían en la mesa panes sin levadura. Ya sabemos que significaba que eso era que ellos habían salido con prisa. Hierbas amargas, que simbolizaban la amargura que el pueblo de Israel vivió en Egipto, y un plato de salsa espesa, con la que decían ellos simbolizar el mortero con que se hacían los ladrillos en Egipto, ¿sí? Eso era en el paso 3, o sea, se servía la mesa, como platillo central estaba el cordero, las hierbas y el pan sin levadura. Paso número 4, todos mojaban una parte de las hierbas amargas en la salsa y la comían. Era todo un ritual, ¿eh? Tú mojabas tus hierbas amargas en la salsa que estaba preparada y la tenías que comer. Paso número 5, se sacaban los platos de la mesa, y los niños y los prosélitos, o sea, los que querían aprender acerca de la religión judía, recibían instrucciones, es decir, el padre de familia o el presidente les enseñaba y les explicaba lo que yo les estoy explicando ahorita. Dios nos sacó de la esclavitud porque éramos oprimidos por los egipcios, y Dios tuvo que mandar a Moisés, y con brazo poderoso nos sacó, con señales y prodigios, etcétera, etcétera. Eso es lo que ellos tenían que recordar. Recuerden que antes no había libros, no había... Pues ahí chécalo en YouTube y ahí después me platicas. Ellos le tenían que enseñar, era una tradición oral. Ellos tenían que enseñar y tenían que explicar a sus hijos el porqué de ese ritual. Eran tradiciones que se transmitían oralmente de generación en generación. Recibían instrucciones acerca del significado de la fiesta. Paso número 6. Después se volvían a traer los platos a la mesa, y el presidente decía: esta es la Pascua que comemos, porque el Señor pasó por alto las casas de nuestros padres en Egipto, y sosteniendo en alto las hierbas amargas, decía a continuación: estas son las hierbas amargas que comemos en memoria de que los egipcios amargaron la vida de nuestros padres estando en Egipto. Después se referían al pan sin levadura y repetían los salmos 113 y el salmo 114. O sea, tenían que leer el salmo 113 y el salmo 114. Cuando Jesús celebraba la Pascua con sus discípulos, cantaban, leían el salmo 113 y el salmo 114, los cuales te voy a dejar de tarea para que los cheques, ¿sale? Y finalizando la lectura de esos salmos, terminaban con una oración, y todos bebían entonces la segunda copa de vino. Ahorita vamos a ver que eran 4 copas de vino las que ellos tenían que tomar. Vamos en la segunda, terminando de leer el Salmo 113 y el Salmo 114, tomaban la segunda copa de vino, ¿sale? Ok. Y entonces dice que en el paso número 8 todos participaban del cordero pascual. Ya estaba ahí el cordero, que era frito, cocido. ¿Cómo era el cordero? Asado, tenía que ser asado. Y para finalizar la cena, todos tomaban un trozo de pan con algo de hierbas, un trozo de pan con algo de hierbas amargas,
y lo mojaban en la salsa y se lo comían. Paso número 10, bebían entonces la tercera copa de vino llamada copa de bendición. Todo un rito, todo un protocolo. Así tenía que ser, invariablemente. Y el paso número 11, el presidente o el padre de familia pronunciaba entonces el Salmo 115, el Salmo 116, el Salmo 117 y el Salmo 118, y cuando terminaban de leer estos salmos, tomaban la cuarta copa de vino y finalizaba la fiesta. O sea, estamos hablando 4 copas de vino después de la lectura de los salmos, ¿sí? Ya están esos datos ahí, mis hermanos. Vamos a ver entonces ahora sí, cómo Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Y ahí voy a necesitar que tú me acompañes al libro, al Evangelio según Marcos. Ay, de repente se me va. En la reunión anterior yo decía el libro de los Romanos, pero no es el libro de los Romanos, es la carta a los Romanos. Pero de repente pues está uno con cierta tensión y está pensando qué es lo que va uno a comentar, y de repente se va la idea. Pero yo sé que ustedes me entienden, mis hermanos, yo sé que lo entienden, que no hay problema, pero sí hago la acotación. Para eso nos sirven los videos, para retroalimentarnos, ver qué estamos haciendo, qué podemos mejorar. Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 14. ¿Sale? Aquí es donde vamos a ver cumplido todo lo que acabamos de leer. Todo el protocolo que Dios les dice que hagan en el libro de Éxodo, y todo el protocolo que acabamos de leer de cómo se celebraba la Pascua en el tiempo de Jesús. Aquí lo vamos a ver reflejado en este capítulo. Marcos 14, versículo 12. Lleva ahí un subtítulo que dice institución de la cena del Señor. Y entonces dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, o sea, ya en el día antes de llegar el atardecer, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguidle. Mis hermanos, yo quiero que ubiques aquí el momento en que Jesús está mandando a sus discípulos y les está diciendo que Él quiere que vayan a un lugar a preparar para que Él celebre la Pascua con ellos. Yo quiero que te pongas a pensar, mi hermano, el momento en que Jesús está viviendo. La cabeza de Jesús en ese momento ya tenía un precio. Los principales sacerdotes ya habían dicho que Él tenía que morir, incluso que hasta Lázaro, que por el milagro que había realizado con Lázaro, hasta la cabeza de Lázaro tenía precio. A ellos no les convenía. ¿Qué tan conveniente era que Jesús con sus 12 discípulos fuera a Jerusalén? Para que los mataran. Punto número 1. Punto número 2. Jesús envía a sus discípulos. Por el Evangelio de Juan sabemos que esos 2 discípulos eran Pedro y Juan. Este acontecimiento de la institución de la Cena del Señor se menciona en los 4 Evangelios. Si tú lees los 4 Evangelios puedes hacer un resumen muy claro y te queda perfectamente entendible. Entonces Pedro y Juan van a buscar un lugar y el Señor les dice, en versículo 13, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entre, decidle: el señor de la casa, el maestro, dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Le damos el antes. No, sí, es esa. Antes. Esa, sí.
Bien, ¿qué posibilidades había de que Jesús encontrara en la ciudad un lugar libre para que él pudiera celebrar la Pascua? Si era la celebración de la Pascua, ya lo leímos, era el primer día de la fiesta. Todos los judíos de todo el mundo, de Asia, de Europa, de África, todos iban a Jerusalén. Recuerden que era un mandato de que todo hombre no impedido fuera a celebrar la fiesta. Era como querer ir a Acapulco en Semana Santa, mi hermano, que no encuentras ni un lugar para hospedarte. Dice que la población de Jerusalén se triplicaba. O sea, no había ninguna posibilidad de que hubiera un lugar donde Jesús pudiera celebrar la Pascua, pero el Señor en su soberanía tenía preparado un lugar para que el Señor celebrara la Pascua. Les dice en el versículo 13, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Qué posibilidades había de que tú encontraras a la entrada de la ciudad a un hombre cargando un cántaro de agua? Ninguna, porque los hombres en esa época no cargaban agua en cántaro, lo cargaban en pieles, en bolsas. La mujer samaritana sí llevaba un cántaro. Los hombres no cargaban agua en los cántaros, ¿sí? Ahí estamos viendo ya desde ese momento, cómo Dios está moviendo las cosas. Los discípulos, yo creo que se quedaron así cuando les dijo: un hombre cargando un cántaro. Pues vamos a ver. Y fueron y lo hallaron y lo siguieron, ¿sí? Y les dice 14:14, en la casa donde él entre, voy a leer una versión parafraseada, en la casa donde entre, díganle al dueño, el maestro pregunta: ¿dónde está el aposento? O sea, ¿dónde está el cuarto de huéspedes, la sala o la habitación donde yo voy a comer con mis discípulos en la noche esta Pascua? Versículo 15, y les dijo: él los va a llevar y les va a mostrar una habitación, una sala amplia, amueblada y arreglada en una planta alta, y preparen ahí nuestra cena. Ahí, ese es un lugar tradicional en Jerusalén, en donde si tú vas en un tour, te llevan, y se supone que ese es el lugar tradicional donde Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos. No lo sé si sea exactamente o no, pero era una habitación preparada, amueblada y reservada exclusivamente para que el maestro celebrara esta Pascua con sus discípulos. ¿Quién se la prestó? No lo menciona. ¿Por qué se la prestó? No se dice nada de él, pero yo creo lo que dice la Escritura, que Dios tenía preparada las cosas. Recordemos que aquí no hay casualidades y no hay chiripazos, no hay nada. Dios en su soberanía tiene control sobre todas las cosas, ¿sale? Y entonces en el versículo 17 nos dice que ya al anochecer, al atardecer o la tarde-noche, llegó Jesús con los 12 al salón. Y cuando ya estuvo ahí el maestro, en el Evangelio según San Lucas, les digo que podemos ir complementando. En el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 14, el Señor, antes de celebrar esta Pascua con sus discípulos, les dice: ¿cuánto he deseado yo comer esta Pascua con ustedes? Porque les digo que no la volveré a comer más hasta que venga el reino de Dios. O sea, Jesús les está diciendo que esa sería la última Pascua que él comería, porque recordemos que él estaba listo para ser ofrecido como cordero pascual, para ser sacrificado, ¿sí? Entonces nos vamos al versículo 18. Versículo 18. Versículo 18 dice: recordemos que acabamos de leer cómo era el protocolo de la Pascua. Se distribuían los trastes en la mesa, se distribuían, en este caso ponían un plato de salsa por cada 3 o 4 personas y lo distribuían en la mesa, obviamente para que 3 o 4 personas pudieran estar mojando su pan en una misma vasija y no se tuvieran que estar atravesando hasta allá.
estaba de tal manera organizado para que fuera cómodo. Este era el caso de esta Pascua que Jesús iba a celebrar. Y dice en el versículo 18 que mientras estaban comiendo, Jesús les dijo: uno de ustedes que está aquí conmigo me va a entregar, me va a traicionar. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21, dice que Jesús se conmovió, o sea que su corazón estaba desgarrado cuando les dijo esto. Con gran tristeza les está diciendo: uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Jesús estaba ya desde ese momento desgarrado y afligido en su corazón, porque sabía que uno de los 12 a los cuales él mismo había seleccionado le iba a traicionar. Versículo 19 dice que ellos se comenzaron a entristecerse de lo que Jesús les había dicho, de la forma en que se los había dicho. Ellos sintieron la carga en su corazón, vieron al maestro compungido y ellos comenzaron a entristecerse y le dijeron: Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Todos tenían la duda, no sabían, no estaban ciertos de que a lo mejor habían fallado en algo, no estaban seguros en ese momento, comenzaron a dudar el uno del otro, no sabían quién de los 12. Judas había sido tan discreto que nadie sospechaba de Judas, nadie sabía de él, no sabían lo que Judas tramaba, pero todos dijeron: Maestro, ¿seré yo? ¿Acaso seré yo? Estaban dudando de sí mismo. Y en ese momento, en el versículo 20, ahí sí me van siguiendo a mis hermanos, él les respondió, les contestó: uno de los 12, el que moja el pan conmigo en el plato, y ahora mismo está mojando su pan en el mismo plato que yo. Vuelvo a repetir, se ponían, por cada 3 o 4 personas se ponía un plato y ahí podían remojar. En otro evangelio sabemos que Juan estaba recostado a un lado de Jesús, o sea, Juan era uno de los que estaba junto a Jesús. Y por lo que dice que el que le iba a entregar estaba remojando su pan en el plato donde él también metía el pan, pues era Judas, ¿no? Judas estaba a un lado de él, mojando el pan en el mismo plato. Y déjame decirte que mojar tu pan en el mismo plato que el maestro era un gran privilegio, era un gran honor el que tú pudieras mojar tu pan en el mismo plato que el maestro. O sea, Jesús le estaba dando a Judas todavía en ese momento la oportunidad y de demostrarle que él lo amaba, de demostrarle que él estaba dando la oportunidad de que se arrepintiera de lo que ya había hecho, porque para ese momento Judas ya había acordado con los sacerdotes entregarlo por 30 monedas, que es el precio de un esclavo. Le estaba diciendo: Judas, yo te amo, yo te estoy dando mi amistad, yo te estoy ofreciendo este privilegio de que comas junto a mí, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos deducir por lo que nos dicen los evangelios. Y esto, déjame decirte, mi hermano, que 1000 años antes estaba profetizado. Sabemos que la ley y los profetas nos hablan de todo eso. En Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas mayores, profetas menores, todos nos hablan acerca del sufrimiento y del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, y estaba escrito que el hijo de perdición entregara al Señor. Judas había sido testigo presencial del ministerio de Jesús. Los 3 años que Jesús anduvo predicando, él estuvo con él. Él vio cómo sanaba a los enfermos, él vio cómo aplacaba al mar. Judas fue testigo de todo el ministerio del Señor Jesús, pero Judas no amaba a Jesús. Tú puedes ver muchas cosas que Dios puede hacer en la vida de mucha gente, pero tú puedes estar aquí 3, 4, 5, 10, 20 años, toda tu vida, y tú nunca vas a estar dispuesto para hacer nada por Jesús.
Tú solamente vas a estar buscando tu interés, lo que a ti te gusta, lo que a ti te conviene. Mientras no te saque de tu zona de confort, tú puedes estar muy contento. Y al final vas a traicionar a tu maestro. Versículo 21 en la Nueva Traducción Viviente dice así. Dice al maestro, dice el maestro: pues el Hijo del Hombre tiene que morir, o sea, Jesús, o sea, yo tengo que morir, tal como está declarado en las Escrituras, tal como dice aquí, como lo acabo de mencionar, Pentateuco, profetas mayores, profetas menores, Salmo, todos hablan del padecimiento de Cristo, como está profetizado hace muchos años. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? ¿No se imaginan ustedes lo que le va a suceder a aquel que va a traicionar a su maestro? Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Más le valía a Judas ni siquiera haber nacido. Ahora déjenme decirte, mis hermanos, que Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. No es porque estuviera profetizado que lo iba a traicionar un amigo, etc. Judas tuvo la oportunidad. Cada uno somos libres, en nuestro libre albedrío tenemos la decisión de hacer o de no hacer las cosas. Judas no amaba al Señor. Tú tienes libertad de hacer las cosas como tú quieras. Dios te da la libertad. Yo he puesto delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Escoge. Tú escoges qué camino vas a seguir. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final son caminos de perdición. Tú eres el único que vas a trazar y a decidir qué camino vas a seguir, y esto es lo que Judas hizo. Voy más adelante, mis hermanos. Versículo 22. Versículo 22. Nos vamos a la siguiente nota. Siguiente nota. Ahí. No. Ahí. Vamos aquí a... como que el punto clave, como que es vamos llegando al clímax de esta historia. Dice: mientras Jesús comía, tomó pan y lo bendijo, y lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, esto es mi cuerpo. Yo quiero que ustedes, mis hermanos, se imaginen lo que los discípulos pensaron en este momento. Acabamos de leer que había un protocolo estricto para celebrar la Pascua, y en este momento el Señor Jesús rompe con ese protocolo, rompe con esa tradición, con esa religiosidad que los judíos habían establecido, y toma el pan y lo parte y les dice: tómenlo, este es mi cuerpo. Este es recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dijeron: este es el pan de la aflicción, de lo que nosotros sufrimos estando esclavos en Egipto. Y el Señor les está diciendo: este es mi cuerpo que es partido por mi aflicción, por mi sufrimiento, que yo voy a dar por todos y cada uno de ustedes. Ya no es la aflicción del pueblo de Egipto, ya no es aquella Pascua que ustedes celebraron. Esta es una nueva Pascua que yo les estoy enseñando con mi cuerpo, con mi sufrimiento, con mi abatimiento. El cordero tenía que ser partido en dos. Así sería partido el cuerpo de Jesús cuando estuviera en la cruz. En ese momento el cuerpo de Jesús sería quebrado. Es mi aflicción, mi aflicción. Esto es lo que simboliza. Versículo 23. Nos vamos a la siguiente imagen. Jesús sigue rompiendo ese protocolo. Dice: y tomando en sus manos una copa de vino. Aquí podríamos pensar que Jesús iba en la tercera copa. ¿Se acuerdan que el protocolo indicaba que eran 4 copas? Sí. Aquí los estudiosos, los comentarios bíblicos dicen que muy probablemente esta era la tercera copa que estaban bebiendo. Y les dicen: tomó en sus manos una copa de vino, le dio gracias a Dios por ella y se las dio a ellos. A cada uno se las dio.
todos bebieron de la copa. La misma copa para todos. Y les dice el maestro: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Esta es la sangre del nuevo pacto que Dios está estableciendo en este momento. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, en el monte Sinaí. Dios hizo un pacto. Los pactos en el pueblo de Israel se sellan con sangre, con la muerte de un carnero. Dios estaba haciendo un nuevo pacto con la humanidad, con la sangre de un cordero, pero esa sangre era la sangre de su Hijo. Juan vio a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento de esta Pascua, Jesús está rompiendo con el protocolo que tenían haciendo 1500 años la Pascua de la misma manera, y les dice: yo les voy a enseñar una nueva forma. Yo voy a celebrar con ustedes en el nombre de mi Padre. Voy a celebrar un nuevo pacto y lo voy a sellar con mi sangre. Lo voy a sellar con mi sangre. La sangre que es más valiosa que el oro, que la plata, que piedras preciosas. Es más valiosa que todos los carneros que se sacrificaron desde que Caín mató a Abel, y todos los carneros que se sacrificaron durante todo el tiempo del pueblo de Israel. Dice que durante la Pascua se llegaban a sacrificar diariamente 250,000 corderos al día. Si ustedes se ponen a hacer cuentas, ¿cuántos corderos se sacrificaron durante 1500 años? Y la sangre de todos ellos no serviría para aplacar la ira de Dios, que es lo que estamos aprendiendo en el libro de Romanos. La sangre de todos esos corderos no serviría para aplacar la ira de Dios. Nada podría aplacar la ira de Dios. Solamente la sangre santa y bendita de su Hijo Jesucristo fue capaz de detener la ira de Dios hacia los hombres. Así de importante y así de valiosa era el simbolismo que Jesús les estaba enseñando en este momento. Mi sangre, preciosa y valiosa delante de Dios. Introdujo un nuevo pacto sellándolo con su sangre. Esta es la sangre que sella el pacto que Dios el Padre está haciendo con ustedes a partir de este momento. Mi sangre lo avala. Versículo 24. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y el pueblo, y es derramada como sacrificio por muchos. 1020 años es el que estamos, 2020 años. Esa sangre que se derramó nos está alcanzando a todos nosotros en ese momento, y esa preciosa sangre puede alcanzar todavía a muchísimas generaciones antes de que el Señor venga. Ese es el poder de la sangre. ¿Y qué es lo que va a suceder? Si yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, el día que yo esté delante de la presencia de Dios y yo vaya a ser juzgado, Dios no me va a ver a mí, Dios va a ver la sangre que me cubre, y Dios va a pasar por alto. O sea, va a ser una Pascua en la que Dios va a pasar por alto mis pecados y puedo ser justificado y estar delante de mi Padre. Esa es la nueva Pascua que estamos celebrando, hermanos. Esa es la Pascua que celebró Jesús con sus discípulos. Esa es la Pascua que Dios viene a establecer. Jesús viene a establecer un nuevo orden mucho mejor, más excelente, un orden perfecto al que anteriormente había. Ese era lo que Dios había establecido ahí. Era la ley. La ley solo nos iba a mostrar cuán pecadores somos, que por más que yo pecara y por más que yo sacrificara, jamás iba yo a poder ser justificado delante de Dios. Solamente la sangre bendita de Jesucristo me podía justificar delante de Dios. Despierta, tú que duermes, y te iluminará Cristo. El que tenga oídos para oír esta palabra, mis hermanos, abra sus oídos, mis hermanos. Jesús les dijo al versículo 24: esto es mi sangre, y con ella Dios hace un nuevo trato con todos ustedes.
esta sangre servirá para que muchos puedan ser salvos. Y entonces dice ahí que Jesús tomó la copa. Versículo 24, lo leemos. Y le dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Dijimos que era la tercera copa, cuando les dice, esta es mi sangre, era la tercera copa. Mucha atención con lo que viene, porque les dice en el versículo 24, lo voy a leer en la Reina Valera, dice, de cierto les digo, o sea, de verdad les aseguro, que no voy a beber más del fruto de la vid hasta aquel día en que yo lo beba de nuevo en el reino de Dios. Lo voy a leer como dice aquí. De cierto les digo la verdad, les aseguro que no beberé más del fruto de la vid, o sea, no voy a volver a beber vino hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. ¿Esto de qué me está hablando, mi hermano? De que Jesús ya no tomó la cuarta copa del protocolo que estaba establecido por los judíos. Solamente se tomó 3. ¿Y la cuarta cuándo se la va a tomar? La cuarta copa la va a tomar cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, en las bodas del Cordero. Cuando estemos en su presencia, el Señor se va a tomar esa cuarta copa con nosotros. Nosotros somos los convidados. Nosotros vamos a tomar esa cuarta copa. Les digo, les prometo que no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que la vuelva a tomar el vino nuevo cuando el reino de Dios sea establecido. O sea, cuando nosotros estemos en su presencia, nosotros vamos a tomar esta cuarta copa con Él. ¿No te da gusto, mi hermano? El Señor esto es una invitación, mi hermano. Esto es una invitación que Dios te está haciendo para que tú te esfuerces, para que tú te esmeres y tú te prepares para poder ir a su presencia y poder celebrar. Él te está esperando para celebrar y tomar esa cuarta copa contigo. ¿No te da gusto? Esto confirma su promesa. Dice, yo me voy a adelantar y les voy a preparar una morada. Pero no solamente eso, Él tiene grandes cosas preparadas por nosotros. Esto confirma su promesa de venida por su pueblo. Y me confirma, y yo lo creo en mi corazón, que algún día voy a estar en la presencia de Dios, celebrando y gozándome en la presencia de Él. Él dejó una pausa ahí, mi hermano. Dejó una pausa para que nosotros lo analicemos, lo meditemos y nos esforcemos por hacer su voluntad. Hay mucho que analizar en esto, hay mucho que pensar, hay mucho que hacer. Él puso una pausita para darnos chance, para que nosotros nos encaminemos, nosotros nos encarreremos y podamos celebrar esta Pascua con Él. ¿Estás de acuerdo, mi hermano? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Bueno, entonces Él dejó pendiente la cuarta copa. ¿Sale? Él dejó pendiente la cuarta copa, pero hay otro punto más ahí. Vuelvo a mencionar, los 4 evangelios contienen información acerca de esta cena que el maestro celebra con sus discípulos. Pero si tú después te das a la tarea de leerlo, los 4, tú te vas a encontrar con que ninguno de los evangelistas menciona nunca a ningún cordero. Ya acabamos de leer el pasaje y nunca mencionó ningún cordero. ¿Te das cuenta? Y el cordero era la parte fundamental, medular, importante. No había cena pascual sin un cordero. ¿Sí o no? ¿Dónde estaba el cordero? ¿Dónde estaba el cordero, mi hermano? ¿Dónde estaba el cordero? ¿Mandé? Sentado. El cordero estaba sentado a la mesa. Jesucristo era ese cordero pascual, el cual se ofrecería ese mismo día como cordero pascual para que Él derramara su sangre y Dios pasara por alto todos nuestros pecados.
no había cordero sobre la mesa, el cordero estaba sentado a la mesa. Ningún evangelista lo menciona, ¿eh? Nadie mencionó, nunca hubo un cordero ahí. Jesús, Juan lo describe, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era necesario ya más sacrificio. Ya no era necesario más sacrificio. Cesaron los sacrificios de animales. La sangre de Cristo es suficiente para cubrir los pecados de esta generación, de las anteriores, de las que vienen. Jesús es el Cordero Pascual. Él es nuestro Cordero Pascual. No es necesario que nosotros celebremos una Pascua. Nuestra Pascua, que es Jesús, ya ha sido celebrada. Eso lo dice en 1 Corintios 14, me parece. Nuestra Pascua, que es Jesús, ya ha sido celebrada. No hay necesidad de Pascua. Versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, Jesús cantó el himno, el Salmo número 113. ¿Qué nos dice el Salmo número 113? Si tú me quieres acompañar. Dice que leían el Salmo 115, 116, 117. Vamos a leer el 118 solamente para ver lo que el maestro cantaba durante esa celebración de la Pascua. Salmo 118 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde mi angustia invoqué a Jehová y me respondió poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Imagínense al maestro junto con discípulos recitando, leyendo, no sé cómo lo harían, no había Biblias, más bien lo estaban expresando de memoria, el maestro expresando estas palabras. Esta es la Pascua que celebraban el pueblo de Israel, la Pascua que celebraban los judíos, y ahora la Pascua que nosotros como creyentes debemos de celebrar. ¿Qué hacemos cada vez que tomamos el pan y tomamos el vino? Proclamamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Esa es la promesa que tenemos por parte del Padre y es ciertísima. Ahora tenemos un entendimiento mayor de lo que significa celebrar la cena del Señor, y yo le voy a pedir a mis hermanos si podemos preparar la mesa. Le vamos a dar continuidad, mis hermanos, en este mismo espíritu, en este mismo sentir. Vamos a compartir. Hay un detalle ahí que se me pasó a mencionar y lo voy a comentar. Lo leímos en el libro de Éxodo. Dice que los judíos celebraban la Pascua con su familia, que tenías que escoger un cordero para celebrar con tu familia. Jesús no estaba con su familia era María. Jesús tenía hermanos, tenía hermanas. Cuando a Jesús lo van a buscar, cuando Él está predicando y lo van a buscar, le dicen: maestro, tus hermanos y tu mamá te están buscando afuera. ¿Él qué les dijo? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre?
¿Quién es mi Padre? ¿Quiénes eran? ¿Cómo les dijo? Los que escuchan mi palabra, los que hacen mi voluntad. Nosotros celebramos la cena del Señor en familia. Jesús celebró la Pascua con la que en ese momento Él ya consideraba su familia espiritual, sus discípulos. Para Él era tan importante. Recuerden que leímos: ¿cuánto he deseado yo celebrar esta Pascua con ustedes? Para Él, los discípulos eran su familia. Por eso a Jesús le dolió tanto que un amigo suyo lo traicionara. Por eso Él estaba conmovido, porque un amigo suyo lo habría de traicionar. Alguien de su familia lo habría de traicionar. Dios ha venido a establecer una nueva familia. Una nueva familia. Nosotros somos la familia de la fe. Tú no puedes compartir la cena. Dale el aplauso al Señor. Dale el aplauso al Señor. El Señor formó una nueva familia y nos ha tomado de todos los rincones de la tierra. No importa que tú estés en China, Japón, en África, ahí tú tienes hermanos en la fe. El Señor ha formado una nueva familia. Esta Pascua no se debía de celebrar con extranjeros, es decir, con gente que no conoce y que no entiende el significado de todo esto. Podían ver, podían observar, había prosélitos, es decir, gente que quería aprender, pero solamente cuando tenían como señal la circuncisión, era un requisito para poder participar de la Pascua. Quiere decir que en ese momento estaban aceptando y que se estaban integrando. Entonces en ese momento ya podían participar de la cena. Antes no. Pero nosotros formamos esa familia que Dios ha venido a crear. Somos la familia de la fe. Le voy a pedir a mis hermanos si se acercan y vamos a celebrar esto, mis hermanos, pero ahora ya con una mayor conciencia, con un mayor entendimiento de lo que es. Y te voy a pedir que antes de que pasemos por los elementos nos vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Aquí nos está hablando una persona que no estuvo con los discípulos celebrando esa última cena, pero que Él nos lo explica de esta manera, que Él ha recibido del Señor, o sea que el mismo Señor Jesús le ha enseñado lo que Él a su vez está transmitiendo. Esto es el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Voy a leerlo. Dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, o sea, la misma noche que fue traicionado por su amigo, al que él amaba, Judas, habiendo tomado el pan, lo partió y les dijo: tomad, comed, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Sí me va siguiendo, mi hermano? ¿Sí me va siguiendo? Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es decir, el Señor Jesús está quitando esta Pascua que ya era obsoleta y le está diciendo: ahora, cada vez que celebres esta Pascua, no te acuerdes de cuando eras esclavo en Egipto. Ahora acuérdate de mí, o sea, haz esto en mi memoria. Recuerda lo que yo he hecho por ti en la cruz del Calvario, de cómo yo no nada más te saqué de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual, y te vine a dar una vida más grande y mejor
de la que Dios le había dado al pueblo de Israel. Lo que el pueblo de Israel no necesitaba era un libertador que los sacara de Egipto. Necesitaban a un redentor que los librara de todos sus pecados, que los librara de la ira de Dios. Y eso es lo que tenemos ahora nosotros en Cristo Jesús. Un nuevo y un mejor pacto. Cada vez que tú tomes este pan, tú comas este pan y bebas este vino, hazlo en memoria de mí, de lo que yo he hecho por ti, de mi sacrificio, de mi angustia, de mi dolor, de lo que yo padecí estando en la cruz, cuando me estaban flagelando, cuando me estaban crucificando. Recuérdalo, haz esto en memoria de mí. Haz esto en memoria de mí, de lo que yo he hecho por ti. Eso es lo que el apóstol Pablo les está enseñando a las iglesias. Hagan este ritual, y cada vez que ustedes se reúnan y cada vez que celebren, están anunciando mi venida, están anunciando mi regreso, están anunciando la muerte en la cual yo me di voluntariamente por ustedes, porque yo sabía que muchos habrían de venir a la presencia del Padre a través de este sacrificio. Algo que yo te quiero comentar, mi hermano, es lo siguiente. Pablo ahí les advierte en el versículo 27, de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir esto de comer y beber indignamente? El de que tú, a lo mejor como Judas, solamente te lo comas porque estás ahí en ese grupo. El de que tú te comas este pan y bebas este vino sin discernir, sin entender, sin valorar el sacrificio que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. No estás entendiendo lo que significó la muerte de Cristo Jesús para ti. No entiendes, eso es no discernir. No entiendo, pues yo me lo tomo porque pues todos pasan, y si no paso yo, pues van a decir que qué pasó conmigo. No, disciérnelo, entiéndelo, medítalo, analízalo. Cada uno de nosotros escudriñémonos en nuestro corazón cómo estamos verdaderamente delante de Dios, si somos dignos de tomar, si yo he hecho las cosas dignas para obtener el favor que Dios me está dando. ¿Soy digno de tomarlo? ¿Lo merezco? ¿Merezco el sacrificio que Jesús ha hecho por mí? ¿Por qué? Porque si lo tomo indignamente, dice, versículo 28, pruébese cada uno escudriñese, hágase una autoevaluación, una reflexión. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, es decir, sin discernir, sin entender, sin analizar verdaderamente cuál es la razón por la cual yo lo estoy comiendo, juicio como y bebo para mí. O sea, el juicio de Dios puede venir sobre ti, mi hermano. El juicio de Dios, porque no estás valorando, estás menospreciando, estás haciendo menos el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz. Estás menospreciando ese sacrificio que Jesús hizo por ti. Y dice en el versículo 30 que hay muchos que han comido el cuerpo de Cristo sin discernir. ¿Y qué les ha pasado? Dice, algunos están debilitados, es decir, están enfermos, y muchos han muerto. El juicio de Dios ha venido a sus vidas por no entender lo que significa realmente este acto que nosotros estamos celebrando. ¿Entiendes tú lo que es el sacrificio que Jesús hizo en tu vida? Lo que representa y lo que Él está pidiendo que tú hagas por Él. Yo creo que Él no espera de nosotros menos que le entreguemos nuestra vida a Él. Él se la merece, Él se la ganó y Él es digno de tomarla. Y déjame decirte, mi hermano, que si tú en tu corazón en este momento tú no entiendes de qué estoy hablando, y si tú en tu corazón no sientes, si no te redarguye el Espíritu en este momento, tú tienes un grave problema. Tú tienes un grave problema espiritual, el cual tienes que ir delante de la presencia de Dios para que Dios te toque y te abra su entendimiento. Y es muy probable que tú ni siquiera hayas nacido de nuevo.
A lo mejor fuiste bautizado, a lo mejor te metieron y hasta tienes video y fotos de lo que hicieron, pero realmente tu corazón no ha sido circuncidado, tu corazón sigue siendo de piedra y no has cambiado. Entiendes y disciernes lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo analizas? ¿Lo puedes discernir en tu corazón? Tomémonos un minuto, mis hermanos, tomémonos un minuto, cierra tus ojos, medita, analízalo y valóralo si eres digno de tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Si eres digno de pertenecer a esta familia que es de Jesús. Si eres digno de llamar a Dios Padre, si eres digno de estar en su presencia. Valóralo, analízalo. Y que el Señor hable a tu corazón en este momento. Que el Señor toque tu corazón, mi hermano. Toque tu corazón. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites conocer tu palabra, Señor. No cabe duda que nos falta tanto por conocerte, Señor. Tanto por conocerse y a veces quizás actuamos así porque no te conocemos realmente, Señor. No entendemos, no valoramos. Pero gracias, Dios, que abres nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor. Yo te pido que toques el corazón de cada uno de mis hermanos. Yo te pido que sigas trabajando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que sea tu bendito Espíritu redarguyendo, Señor. Sabemos que no es de un día para otro, que es un proceso, Señor, pero que nuestro anhelo sea, Señor, el de alcanzar tu estatura y tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Te voy a pedir, mi hermano, que pases a tomar los elementos de la cena. Pasa, mi hermano, puedes pasar a tomarlo. Vamos a darle continuidad a esto. Tomen el pan. Tómalo. Puede pasar, mis hermanos, por el elemento, el pan y el vino. Recordemos que es un simbolismo del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya, alabemos al Señor. Todos alabemos el nombre de nuestro Señor. Alabemos el nombre del Señor, porque ha engrandecido su nombre sobre nosotros, ha engrandecido su misericordia y su fidelidad es más alta que los cielos. Amo al Señor, pues Él me ha oído. Él ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Alabaré y bendeciré el nombre de mi Señor.
A lo mejor rompí el protocolo ahorita creo que yo era el que tenía que partir el pan. No sé si sea exactamente así, pero bueno, ofrezco disculpas si es que era así. Pero bueno, la intención era otra, ¿no? Vamos a celebrar esto, mis hermanos. Espero que tú en este momento ya hayas discernido el acto que estamos haciendo. Lo profundo, la importancia que tiene para tu vida, para la vida de la iglesia y para toda la humanidad que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Este es el acto más importante el que Jesús hizo en la cruz para redimirnos de esa maldición y de que la ira de Dios no estuviera sobre nosotros. Y digo nuevamente la palabra, nuestro Señor Jesús, habiendo dado las gracias, partió el pan y dijo: toman y coman, esto es mi cuerpo que por vosotros, por cada uno de nosotros es partido, es entregado, es martirizado. Este es mi cuerpo, el cual yo ofrezco voluntariamente. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida. Por eso el Padre me ama, porque yo doy la vida y la vuelvo a tomar. El Señor se ofreció voluntariamente para que su cuerpo fuera quebrado por cada uno de nosotros. Este es el simbolismo del pan. Tomad, comed. Haced esto en memoria de mí. Recuerden lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Podemos comer del pan, mis hermanos. Recuerde que lo estamos haciendo en familia. Si tú volteas, el que está a tu lado es tu familia, mi hermano. Y sería muy bueno que lo empecemos a ver así. Sería muy bueno que lo empecemos a ver así. Somos familia. El Señor nos ha hecho una familia. Yo no los escogí, mis hermanos. El Señor nos escogió. El Señor nos escogió como familia. Recuerden que este era un acto que se celebraba en familia. Y continúo, dice versículo 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa representa la sangre que yo derramaré en la cruz del Calvario. Hasta la última gota del cuerpo del Señor fue derramada para limpiarnos de todos nuestros pecados. Para eso sirve la sangre de Cristo, para limpiar. Una sangre más valiosa y muchísimo más perfecta que la de todos los animales del mundo, que nunca serían suficientes para satisfacer la ira de Dios. Solamente la sangre de Cristo como Cordero perfecto y sin mancha delante del Padre fue capaz de apaciguar la ira de Dios. Diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que debiereis en memoria de mí, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Puedes tomar del vino, mi hermano. Y de esta misma manera, cada vez que ustedes coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor estaremos proclamando hasta que el Señor venga. Cierra tus ojos, mis hermanos, regálanos un minuto más, estamos por terminar. Cierra tus ojos, dale gracias al Señor.
tus ojos, mi hermano, medita. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has bendecido en este día, Señor. Hemos podido alabarte, nos hemos gozado en tu presencia, nos has dado un alimento, hemos podido celebrar y anunciar tu muerte y tu resurrección, Señor.
gracias, 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 gracias a ti, Señor, porque tú eres digno de recibir la honra y la gloria. Gracias, papito bendito, te alabamos y te bendecimos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Y la iglesia dice amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Bendice su nombre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Tome su lugar, mi hermano. Pasamos al segundo